Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un video muy especial que de hecho pensé bastante en hacer debido a que, bueno, esto es un canal educativo y normalmente ustedes saben que el tipo de contenido que yo comparto es educativo. Y ha habido un caso que ustedes saben que se ha detonado en todo internet, que es el juicio que acaba de pasar entre Johnny Depp y Amber Heard. Así que debido a que tenía un estudiante que estaba elaborando como parte de su forma de culminación de grado un ensayo analítico y ella eligió el caso, pues me da la oportunidad perfecta para enseñarles cómo se puede hacer un ensayo analítico de un tema muy candente, de un tema que ahorita está muy fuerte en redes sociales y no solamente en redes sociales, en todos lados, ¿no? Creo que ha sido un caso súper mediático. Las personas que me siguen en redes sociales saben que yo tengo una posición determinada con respecto al tema. Y creo que es la posición que tenemos la mayoría y es que Johnny Depp ha probado más allá de toda duda ser inocente. Así que vamos hoy a aprender cómo podemos elaborar un ensayo analítico, que es un tipo de ensayo que no tengo dentro de mi canal, para abordar un tema que sea candente o que sea de actualidad, ¿no? Vamos obviamente a aprender todo lo que sabemos sobre la elaboración de un ensayo y yo les voy a enseñar cómo se puede construir una tesis soportada siempre por argumentos, con una introducción, con una conclusión, obviamente con lista de referencias, y vamos a hacer un abordaje bastante cercano respecto al tema. En este sentido, antes de continuar, pues les pido por favor que me dejen en los comentarios qué opinan de este juicio tan complicado, de este juicio tan mediático entre estas celebridades, porque la realidad es que una de las razones por las cuales este juicio ha impactado tanto la opinión pública es porque estamos hablando de Johnny Depp, o sea, uno de los actores más importantes de Hollywood, que ustedes saben que había caído en desgracia. Bueno, no sé si lo saben, seguramente sí, porque deben haber oído algo en redes sociales sobre este tema. Y vamos a retomar algunos elementos del juicio, obviamente, y vamos a elaborar un ensayo analítico sobre este tema tan trending topic, que yo creo que no hay un solo canal de los que sigo que no lo esté abordando, desde abogados, especialistas en lenguaje corporal, desde psicólogos, psiquiatras, youtubers de todo el mundo. Y la verdad es que yo he estado sumamente pendiente de este juicio porque creo que hay un montón de cosas que podemos aprender de lo que acaba de pasar. Creo que es una ganancia por la libertad, por la justicia y más allá de que obviamente todos consideramos que la violencia de género está mal. Sabemos que a lo largo del tiempo la mujer ha tenido un papel que no está muchas veces a la par del hombre, pero eso no significa que vamos a apoyar los abusos de poder o la manipulación del sistema, que al final es lo que esta mujer hizo para destruir la vida de una persona y prácticamente lo logró. Entonces vamos a analizar este tema y voy a aprovechar que es un tema candente, les voy a enseñar también a hacer un ensayo analítico, ¿no? Que de hecho esto es un ensayo que hizo una de mis estudiantes de tutoría. Así que pues obviamente ella también está muy metida en el tema y juntas pues elaboramos este ensayo. Entonces, bueno, agradecerle a toda la gente que apoya mi canal. Me encantaría saber en la casilla de los comentarios qué opinan. ¿Creen que Johnny es inocente? ¿Creen que Amber es inocente? Yo considero que todo el que haya visto el juicio, y eso es algo muy importante, no hay que dar una opinión simplemente porque uno cree algo, sino que hay que investigar. Y las personas que hemos seguido el juicio y que nos hemos informado, tenemos muy claro que aquí había una víctima y un victimario. Y esa víctima era Johnny y ese victimario era Amber. O sea, es lo que además ha encontrado el jurado en los Estados Unidos, que yo creo que ha sentado un precedente muy importante para todas las víctimas de abuso doméstico, porque recuerden que el abuso doméstico no tiene género y se puede dar en ambos lados. Así que bueno, agradecerles también a toda la gente que apoya este canal, que se ha suscrito, que me ha regalado un like. Por favor, déjenme saber qué opinan del caso, qué han leído. Y bueno, vamos a empezar. No sin antes mencionarle que si ustedes necesitan recibir ayuda de una tutora que los acompañe en el proceso de elaboración de un ensayo, un análisis crítico, una tesis de investigación, quiero que sepan que pueden unirse a mi programa de membresías. Hay diferentes niveles,
desde 34.99 hasta 399.99, ¿ok? Evidentemente los precios van a estar en dependencia de la cantidad de horas que ustedes necesitan y eso solo lo saben ustedes. O sea, cuántas horas yo necesito para no reprobar este curso de lengua y literatura, cuántas horas yo necesito para elaborar un buen ensayo, hacer un buen análisis crítico, pues eso lo saben ustedes. También ustedes pueden enviarme su documento, su sílabus, donde están todos los temas y también ponernos de acuerdo en el tema de los precios. Agradecerle a las personas que apoyan este canal. Recuerden que si solamente quieren apoyar, ustedes pueden unirse desde $2.49 al mes. Y si ya lo que quieren es recibir clases conmigo, pues hay diferentes niveles. Aquí los tengo. $34.99, $99.99, que es la membresía a la que más se unen las personas, pero también tengo la de $249.99 que aplica para aquellas personas que están haciendo una tesis de investigación, es decir, una monografía y necesitan una tutora. Y también está el nivel de $399.99 para esas personas que necesitan un acompañamiento muy directo porque probablemente llevan muchos años sin estudiar, el sistema educativo ha cambiado mucho, entonces evidentemente pues si dejamos de estudiar mucho tiempo se nos va a hacer un poco más difícil este tema de la citación, este tema de las figuras retóricas o de pensamiento y cualquier tema de español que ustedes quieran aprender conmigo aplica, ya sea en inglés o en español. Entonces si ustedes viven en los Estados Unidos, en Europa y les preocupa un poco este tema de la comunicación, recuerden que las clases también pueden ser en inglés. Entonces pues no tenemos esa barrera del idioma. Y siempre lo digo en todos mis videos y no lo digo en broma, reconocer que tenemos un problema y que necesitamos ayuda no es nada malo. Al contrario, buscar ayuda es el primer paso para solventar ese problema. Entonces, no tengan pena de dar un paso al frente y reconocer que algo se les está dificultando, sobre todo si son cursos ya en la universidad, donde el nivel de exigencia es alto. Entonces recuerden ustedes que aquí está mi correo electrónico, espanolencasalalatinoamerica@gmail.com. Si ustedes simplemente quieren consultar los precios, explicarme en qué situación están, cuántos puntos han perdido, que ese otro tema importante, porque si ustedes me contactan a 2-3 días de un examen, es muy difícil que yo los pueda ayudar. Entonces, esto lo necesitamos agendar con tiempo para que también eso ustedes lo tengan muy presente. Ok, entonces vamos a ver un poquito de teoría, como siempre, de qué es un ensayo analítico, ¿no? Construir un ensayo analítico es muy importante y aprender a hacerlo es importante porque desarrolla nuestras habilidades de pensamiento crítico que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida profesional, ¿no? Y desglosar los conceptos de un ensayo analítico pues permite que hagas ensayos más precisos, más informativos, más directos y obviamente de mayor calidad. Ahora, todos los ensayos, de manera general, están construidos con una estructura muy similar. Siempre hay una introducción que presenta una tesis de investigación, luego hay un desarrollo donde se defiende esta tesis de investigación con argumentos, luego hay una conclusión donde se hace un resumen de todo lo analizado y luego hay una lista de referencias. Recuerden que siempre en el link de descripción de mis videos dejo todo el material que comparto en mi pantalla. Entonces, si ustedes, una vez que vean este video, quieren descargar el documento, leer el ensayo, perfectamente lo pueden hacer y eso es completamente gratuito. Entonces, vamos a ver qué es un ensayo analítico, porque les decía, la estructura siempre es la misma. No importa si es un ensayo analítico, si es un ensayo argumentativo, si es un ensayo filosófico, científico, literario, sociológico, antropológico. La estructura a grandes rasgos es la misma, pero la colita, o sea, de analítico, científico, argumentativo, nos va a especificar algunas características que tenemos que mantener dentro de un ensayo analítico. Entonces, ¿qué es un ensayo analítico? Que es lo primero, tener claro lo que nos está pidiendo nuestro profesor o nuestra profesora. Un ensayo analítico es una exploración escrita de un tema que argumenta una afirmación con pruebas textuales. Los ensayos analíticos son habituales en la escritura académica, pero también pueden aparecer en revistas especializadas, en periódicos y en otras publicaciones. A menudo se puede basar en un escrito literario, en películas, en arte, acontecimientos de actualidad. Si ustedes se fijan, en este caso,
el ensayo analítico que yo traigo hoy se basa en un acontecimiento de actualidad, ¿no? Este pleito enorme entre estas dos celebridades de Hollywood, donde ha habido claramente un ganador que considero que era el que debía ser, y ha habido una perdedora, ¿no? Como en todo juicio. Y además ha habido una muy mala perdedora, ¿no? Porque si vas a un juicio con toda la garantía en los Estados Unidos, con un jurado donde tienes la oportunidad de presentar todas tus pruebas, y cuando pierdes, desacreditas a la justicia de tu país, es como pensar que el resto de la gente es tonta. Y todos vimos el juicio, al menos yo sí lo vi las 7 horas. Está de hecho compartido en mi Facebook. Por cierto, si alguno de ustedes me quiere contactar, me pueden escribir por Facebook, por Twitter, por Instagram, pero honestamente la red que yo más reviso en todo momento, y ustedes lo saben, es YouTube. Entonces, bueno, el ensayo debe centrarse en cualquiera de estos temas. Puede ser en un escrito, puede ser en una película, puede ser en un libro. Les pueden pedir un ensayo analítico sobre un libro, un acontecimiento de actualidad. Un estudiante eligió este tema y fue una muy buena elección porque está ella muy empapada del tema y yo también. El ensayo se puede centrar además en una declaración de tesis realizada sobre alguna obra, sobre algún libro, y se va a apoyar en fuentes secundarias que prueban esta tesis. ¿Cómo se estructura un ensayo analítico? Bueno, pues lo primero hay que hacer un párrafo introductorio, ¿no? En este párrafo introductorio lo único que ustedes van a hacer es presentar el tema, ¿ok? De qué vamos a hablar, por qué este tema ahora es importante y sobre todo, y esto es muy importante, en el párrafo introductorio hay que presentar una tesis. ¿Y qué cosa es una tesis? Una tesis es una oración que sienta nuestra posición sobre un determinado tema. Y nuestra tesis no puede ser algo ambiguo. No puede ser que ambos ganaron o ambos perdieron. No, la tesis de investigación tiene que sentar nuestra posición como investigadora, que luego será soportada a través de los argumentos en el ensayo, pero no puede ser dual, ¿no? Tiene que ser directo y preciso, ¿no? Se recomienda mucho un buen gancho que capture la atención de la audiencia. Este gancho puede ser una interrogación retórica, puede ser una estadística, puede ser un dato interesante, algo que capture la atención del lector. Luego, en los párrafos del cuerpo, ¿qué es lo que vamos a incluir? Bueno, pues vamos a incluir los argumentos que soportan nuestra tesis de investigación. Más si es un ensayo analítico, donde, como indica su nombre, nosotros vamos a analizar un tema, vamos a sentar una posición con respecto al tema, vamos a soportar esa tesis con argumentos que van a ir en los párrafos del cuerpo y finalmente vamos a hacer una pequeña conclusión, ¿no? Entonces, en los párrafos del cuerpo ustedes tienen que poner argumentos que sustenten esta tesis. ¿Cuántos argumentos? Eso dependerá obviamente de cuánto investiguen en el tema. Por ejemplo, puede ser 7 argumentos, 5 argumentos, 10 argumentos. Eso depende mucho también de la extensión, porque muchas veces los profesores establecen un límite, un mínimo también entre 5 a 10 páginas. Entonces eso hay que ponerlo muy presente. Y una buena conclusión que invite a la reflexión, ¿ok? Porque recuerden que la conclusión es lo último que van a recordar las personas que lean su ensayo. Ahora, para enfocar el ensayo analítico, hay una serie de recomendaciones que les puedo dar. Primero deben adoptar una postura con respecto a este tema, ¿no? Esa postura tiene que ser: ¿estoy a favor de Johnny Depp o estoy a favor de Amber Heard? O sea, no puedo estar a favor de ambos. Van a tener que elegir una posición. Entonces, eso es importante. ¿Qué postura voy a tener con respecto a este tema? Luego que ya yo definí mi postura, tengo que escribir mi tesis, que les decía que la tesis es una oración donde yo afirmo o niego algo. Pero tiene que ser una oración que no sea dual, específicamente que determine cuál es mi posición con respecto al tema. Y obviamente, como es un ensayo analítico sobre un juicio, pues solamente hay una de dos posiciones, o la posición de Johnny o la posición de Amber. No es posible estar en ambos bandos de la acera, o sea, hay que elegir una posición. Entonces, esa tesis va a ser muy importante porque esa tesis tendrá que ser soportada por argumentos, es decir, ustedes van a tener que ir a investigar literatura académica y soportar esta tesis de que yo creo que esta es la persona que debió ganar
¿ok? O yo creo que esta es la persona que debió perder por esto y esto y esto. Esto lo van a ver en acción a través de la explicación, pero siempre me gusta al inicio dar un poquito de aspectos teóricos. Ustedes saben que una de las características de mi canal es que yo todo lo explico con ejemplos, porque esa es la mejor manera de aprender, pero sí hay algunos datos importantes y algunos aspectos teóricos que me gusta definir al inicio. Luego hay que escribir las frases temáticas. ¿Qué son esto de las frases temáticas? Los argumentos que van a sustentar mi tesis. En este caso creo que fueron como 8 o 9 argumentos. O sea, nos dimos a la tarea de investigar bastante este tema. En el área de la extensión, ¿no? Normalmente pueden ser, les decía, de 5 a 10 páginas. Pueden ser más. O sea, el profesor puede decir mínimo 10 páginas, máximo 20. Eso depende obviamente del profesor. Recuerden ustedes que deben aplicar el 1.5 a todo el documento. También recuerden que la letra más usada es la Times Roman 12. Igual siempre le double check con el profesor. Pero bueno, es siento yo el tipo de letra más cómodo también a la hora de calificar. Hay que recopilar datos de fuentes externas, o sea, obviamente en un ensayo analítico, como ustedes van a desmenuzar una tesis, van a desmenuzar un tema, pues tendrán que consultar varias fuentes. Aquí en el ensayo analítico que voy a presentar, ustedes van a notar que no hay una división de citas directas e indirectas. Esto es porque la asignación de este estudiante precisamente iba enfocada a que ella escribiera un ensayo analítico sobre un tema de actualidad, pero que ella expresara sus propias ideas y que no usara citas ni directas ni indirectas. Es decir, que ella leyera, se informara del tema, pero que fuera un ensayo que rondara entre lo analítico y lo personal. O sea, le pidieron que no escribiera citas. Esto también es importante porque normalmente en un ensayo uno pide citas. Cuando no las pide. En este tipo de ensayos donde uno lo que quiere evaluar es la capacidad de síntesis y la capacidad analítica de un estudiante. Pero para hacer un ensayo, sin hacer esta distinción de citas directas e indirectas, recuerden que eso debe estar claramente especificado en las instrucciones del ensayo. Bueno, después obviamente esbozar y estructurar el ensayo. Yo les recomiendo hacer un organizador gráfico muy sencillo, donde por lo menos tengan la tesis y la primera oración de cada uno de los argumentos. Luego iniciar a escribir el ensayo, corregir y editar y finalmente enviar. Y esas son mis recomendaciones. Entonces, vamos a movernos a mi ensayo. Ensayo analítico del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, o sea, de ese a grandes rasgos lo que vamos a hacer, pero eso no es el título, porque el título del ensayo debe ser un título que recoja el espíritu del ensayo. Entonces, en este caso, la caída libre de una mala jugadora de naipes. Entonces, desde allí, desde el título, nos damos cuenta que estamos sentando una mala posición, porque obviamente la mala jugadora es la perdedora, ¿no? Entonces, hay que tener un título que sea atractivo. Y luego vamos a iniciar nuestra introducción. En la introducción vamos a dar aspectos generales de nuestro tema para que cualquiera que tenga un acercamiento a nuestro ensayo lo tenga todo claro. O sea, vamos a dar al inicio, en esa introducción, vamos a presentar el tema, vamos a dejar claro la tesis, vamos a dar un poquito de background, ¿ok? Para contextualizar y luego arrancamos. Entonces, vean mi introducción. Sin duda, el juicio del actor Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard mantuvo en vilo a la opinión pública por un total de 6 semanas. Después de 6 años asegurando su inocencia, luego de haber perdido el primer juicio de difamación contra el periódico The Sun, de haber sido retirado de 2 franquicias muy importantes, Piratas del Caribe y Animales Fantásticos, Johnny Depp probó, más allá de toda duda razonable, su inocencia. Un jurado compuesto por 4 hombres y 2 mujeres en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, encontró a Amber Heard culpable de difamación y la obligó a pagar una compensación de $10 millones por difamación y de $5 millones como daño punitivo. O sea, aquí estamos dando algunas generalidades importantes, ¿ok? Es probablemente una de las victorias más aplastantes obtenidas por un actor, que es muy difícil que un actor gane un juicio por difamación debido a que son personajes muy públicos, a pesar de que su ex esposa contaba con el apoyo del movimiento Me Too. Pero,
¿Por qué perdió Amber Heard? ¿Cuáles fueron todas las mentiras que se fueron desnudando en el juicio? Sin duda, Amber no solo perdió el juicio civil, sino también el de la opinión pública. Y esto no se debió a que no era la víctima perfecta, como ella misma declaró, sino por las inconsistencias de su testimonio. Y ahora, que hemos presentado el tema, vamos a presentar nuestra tesis de investigación, mi posición como investigadora. En este ensayo personal se hará un análisis detallado de cada una de las mentiras que fueron cayendo como un castillo de naipes en el juicio más mediático de todos los tiempos. Y definitivamente ha sido el más mediático porque, como les digo, absolutamente todos los canales que yo sigo, los youtubers que sigo de moda, que sigo de entretenimiento, bueno, todo el mundo, psiquiatras, psicólogos, especialistas en lenguaje corporal. O sea, este juicio realmente nos ha impactado absolutamente a todos. Ha sido un juicio súper surrealista. O sea, hemos visto cosas que yo creí honestamente que solo se podían ver en una película o en una serie de Netflix. Entonces, dejo claro de entrada que lo que vamos a hacer es revelar cada una de las mentiras, que llevaron a Amber Heard a perder. Entonces vamos a analizar cada una de esas mentiras y evidentemente cada mentira va a ser un argumento que va a soportar mi tesis, porque eso es lo que vamos a hacer en el ensayo. Vamos a analizar cada una de las mentiras y cómo estas mentiras fueron cayendo una por una y la llevaron a perder. Vamos a entrar un poquito en calor en nuestro desarrollo. Evidentemente vamos a dar algunos datos, que hay que tenerlos como background, de saber un poquito quiénes son estas dos personas. Johnny Depp y Amber Heard siempre tuvieron una relación bastante turbulenta. Se conocieron en el set de la película The Room Diary cuando Johnny tenía 50 años y aún estaba casado con Vanessa Paradis, con la que tenía 2 hijos y un largo matrimonio de 14 años. De entrada vamos a decir probablemente estos aspectos que no mucha gente menciona para sentar las posiciones y para que ustedes sepan todo lo que hay detrás de este juicio tan mediático, A pesar de la diferencia de edad de más de 20 años, Johnny se divorció de su esposa y se casó con Amber Heard, una mujer que ya había tenido denuncias por abuso doméstico con su primer pareja. Y ahí empezaron los problemas. Entonces, tener obviamente estos datos es importante. O sea, estamos hablando de una persona que ya había sido denunciada por violencia doméstica, porque Amber ha tenido parejas, tanto hombres como mujeres. Entonces, esto es un poquito de background, Ambos actores comenzaron un matrimonio muy problemático en el que hubo abuso de sustancias prohibidas, ustedes saben a qué me refiero, maltrato físico de Amber hacia el actor, y eso se probó más allá de toda duda en el juicio. Un lujoso estilo de vida financiado por la jugosa fortuna de $600 millones de Depp. Ustedes saben que Johnny Depp era en su momento, y ahora creo que va a volver a serlo, uno de los actores más taquilleros de todos los tiempos. Un acto de defecación humana en la cama, lo cual evidentemente nos dejó a todos qué pasó aquí. Y sobre todo, y es la parte que probablemente a mí me impactó más, me gustaría saber en los comentarios qué parte del juicio te impactó más, pero yo voy a decir cuál es la que me impactó a mí más: la mutilación de un dedo que requirió una reconstrucción quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación para el actor. Y de hecho, cuando él estaba filmando Piratas del Caribe, ustedes saben que Johnny Depp es muy conocido por su personaje de Jack Sparrow. Él ya había sufrido este accidente, esta mutilación por parte de su esposa, y lo habían tenido que operar y estaba con todo un cabestrillo, y fue muy complicado la grabación de la película por este aspecto. Finalmente, después de 15 meses de una relación sumamente tóxica y sumamente complicada, se divorciaron, y aquí viene lo interesante, firmando un acuerdo de confidencialidad en el cual ambas partes se comprometieron a guardar completo sigilo sobre su relación. Esta parte es muy importante porque cuando firmas un acuerdo de confidencialidad, recibes dinero a cambio de que no digas nada, Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y en este acuerdo, Amber recibió un total de $7 millones libre de impuestos, cosa que específicamente ella pidió, Porque no sé si ustedes saben, pero esta gente que tiene estas mega fortunas tiene que pagar muchos impuestos.
Entonces ella inteligentemente hizo la nota aclaratoria que ella quería los $7 millones libres de impuestos. Hasta ahí, pues relativamente turbulento, pero no hemos llegado a la parte del juicio. Pero la guerra inició cuando Amber publicó un artículo en el Washington Post donde se llamaba a sí misma una sobreviviente de abuso doméstico y alegó que al hablar su supuesta verdad había enfrentado la violencia de la cultura machista. Johnny Depp decidió, contra toda recomendación legal, porque vamos a decirlo, de entrada los abogados de Johnny le dijeron que una estrella demande a su ex esposa por un acto de difamación es súper complicado. Va a ser un proceso largo, creo que nunca imaginó que le tomara 6 años, honestamente. Pero creo que también llegó un momento en que él tuvo que salir a frente y decir la verdad de lo que había pasado, ¿no? Aunque eso obviamente era develar mucho de su vida personal, como vamos a descubrir hoy. Y bueno, ¿dónde me quedé aquí? Ajá. Johnny Depp decidió, contra toda recomendación legal, iniciar un juicio por difamación que incluyó 2 partes. Una demanda por difamación al periódico The Sun en Gran Bretaña y otra demanda por difamación contra su ex esposa. Que mucha gente no tiene claro esto, pero es que han sido 2 juicios en 2 países diferentes y por tanto en 2 sistemas legales muy diferentes. Entonces, una de las cosas que obviamente ha sentado la diferencia es que de hecho las grabaciones que nosotros escuchamos durante el juicio no fueron admitidos en el juicio en Gran Bretaña. Además, recordemos que Johnny en Gran Bretaña estaba denunciando a un periódico, a un grupo editorial, y este tema, por la libertad de prensa, por la importancia de que los periodistas puedan dar noticias, no importa si son noticias del espectáculo, también jugó en contra de él. Y recuerden además que es mucho más difícil demandar a todo un grupo editorial, que además era muy poderoso, que demandar a una persona natural. Entonces hay que hacer esa distinción, porque una cosa es la demanda contra el periódico The Sun, que Johnny perdió y que podríamos hacer evidentemente un video comparando, ¿ves? Podemos hacer un ensayo comparativo entre estos 2 juicios, ¿ok? Y el otro lo ganó, ¿no? Él gana el juicio contra su ex esposa. Por desgracia, el juicio contra The Sun lo perdió, ¿no? Sentamos esto ya para que todo el mundo lo sepa. Sin embargo, el juicio contra Amber lo ganó, demostrando que el artículo que había publicado Amber en The Washington Post era difamatorio. Y evidentemente, claro que era difamatorio. Por cierto, si ustedes se van al The Washington Post, tengo entendido que ya retiraron el artículo, obviamente porque al haber ganado sobre Amber, pues ellos se exponen a que haya una nueva demanda. También el Washington Post ha dicho que esto es un retroceso para todas las mujeres, cosa que no es. No se dejen engañar por esas noticias sensacionalistas. Esto no es un retroceso en realidad para nadie. Esto solo es un avance para la justicia. Y porque la verdad siempre tiene que salir, ¿no? No importa quién haya sido el violento. Y se demostró que ella era la violenta. Y además, muchachos, o sea, ¿cuánto dinero creen ustedes que destinaron para este juicio? Mucho. O sea, el sistema judicial norteamericano le cuesta mucho dinero tener un juicio de este tipo. O sea, realmente ambos tuvieron acceso a la justicia, ambos presentaron pruebas, ambos tuvieron la oportunidad de defender sus posiciones, tuvieron un equipo legal, el juicio fue televisado, tuvieron un jurado y se probó, más allá de toda duda, de que Amber sí lo había difamado. ¿Y por qué lo había difamado? Porque ella había dicho que él la había golpeado, la había abusado en reiteradas ocasiones y se probó que todo esto era mentira. Ahora, un dato muy curioso es que sobre todo al inicio, los medios de comunicación tradicionales, y aquí lo mencioné, le daban un respaldo total a Amber, la cual, al menos en ese momento, y creo que lo sigue estando, estaba muy protegida por el movimiento Me Too, una organización llamada ACLU y el poderoso millonario Elon Musk, con quien la actriz tuvo una relación romántica y supuestamente una hija. Sabemos que Amber tiene una hija, tiene 1 año de edad, pero bueno, no sabemos exactamente quién es el padre. Se rumora que es él y es muy probable que así sea. Pero igual, pues esto es algo que no se ha aprobado. Sin embargo, a medida que el juicio avanzaba, el juicio que inició con muchísima gente apoyando a Amber y no tanta gente apoyando a Johnny, comenzó cada vez a
moverse la opinión pública y empezó a inclinarse la balanza a favor de Johnny Depp, ¿no? Obviamente este tema del movimiento Me Too es muy importante porque ustedes saben que este movimiento ha permitido que muchísimas mujeres salgan adelante, denuncien a sus abusadores. Y es un movimiento muy importante en los Estados Unidos. Gracias a este movimiento es que Harvey Weinstein está preso. Entonces hay también una serie de cosas con respecto al movimiento que hay que tener claro que este movimiento la apoyaba a ella. Obviamente esto no habla en sí mal del movimiento, creo que fueron también engañados, pero sí me parece que el movimiento Me Too debería sacar una declaración deslindándose de esta persona que ha demostrado mentir y mentir y mentir. Pero bueno, ¿por qué Amber perdió? ¿Por qué a pesar de que ella estaba amparada en este poderoso movimiento, perdió? La respuesta está en todas las mentiras que ella fue develando durante el juicio y que cada vez fueron mermando y mermando y mermando su credibilidad. En vez de aceptar sus errores y reconocer que ella había sido violenta, que no había donado los 7 millones del acuerdo de divorcio, que vamos a hablar de eso, que había filtrado un video en el que Johnny lucía mal porque estaba golpeando un gabinete, que se había lucrado de ese ventajoso matrimonio, porque honestamente el famoso era Johnny, el que tenía una gran fortuna era Johnny, ella nunca fue una actriz buena, esa es la realidad, y ahora menos, porque creo que su carrera está completamente sepultada por todas sus mentiras. Y tantas otras, ¿no? Se aferró a la imagen de ser una víctima dolorosa, algo que bien sabemos que nunca fue. No solo montó un teatro en el que no fue capaz durante todo el juicio de derramar una sola lágrima, lo cual nos deja ver mucho de que nunca fue una víctima, sino que nadie, excepto su hermana, salió a respaldarla. Y como dijo el abogado de Johnny Depp, Ben Chu, esto fue un Me Too sin el tú. Esto es muy importante, me pareció una jugada muy magistral al final, cuando ya dieron los argumentos finales, cada uno de los abogados, que él dijo esto es un Me Too sin el tú, porque normalmente este movimiento se ha caracterizado porque una mujer valientemente saca la cara, dice, pues me pasó esto, y comienzan a salir otras víctimas. Sin embargo, en este caso solo había una víctima. Estamos hablando de que Johnny Depp tiene una carrera de más de 30 años en Hollywood y absolutamente nadie salió a decir, él me ha abusado de ninguna manera. Entonces creo que este argumento fue muy contundente y muy fuerte. O sea, es un Me Too, es él me violentó de alguna manera, pero no había el tú. O sea, no había otras víctimas. Y aquí un análisis detallado de cada una de sus mentiras. O sea, vamos a iniciar con cada uno de los argumentos, que los puse en negrita. El primer argumento, que mermó mucho su credibilidad, fue la supuesta donación de 7 millones de dólares al movimiento contra víctimas de abuso llamado SLU de Children's Hospital. La primera acusación que cayó sobre Amber cuando ella pidió, recordemos hace ya varios años, estamos hablando que esto es un caso que relativamente ha obtenido mucha atención ahora, pero es un caso que data desde hace más de 10 años. De hecho, si ustedes ven la deposición de Amber, o sea, salía súper joven, porque hace mucho tiempo que esta batalla legal está abierta. Y este ha sido un juicio muy doloroso y muy difícil, creo, para todo el mundo. Sobre todo para Johnny Depp, porque para un hombre dar un paso al frente y decir sí, mi esposa me violentaba, es muy difícil porque estamos dentro de una cultura muy machista, ¿no? Entonces, la primera acusación que cayó sobre Amber cuando ella pidió una orden de restricción contra su famoso esposo, alegando que supuestamente él la golpeaba, trajo una avalancha de críticas no solo porque Johnny Depp jamás había enfrentado una acusación de abuso doméstico, nunca, jamás, sino también porque antes de conocer a Johnny Depp, Amber había tenido papeles menores en Hollywood, normalmente ella había interpretado películas de terror, ¿ok? Nunca con un papel principal, siempre pues papeles secundarios. No tenía fortuna, no tenía nombre, por lo que empezaron a decir que ella era una cazafortunas. Para aplacar las críticas y limpiar un poco su imagen, ¿no?, de que supuestamente era una cazafortunas, Amber declaró en cadena nacional que los 7 millones pagados por su ex esposo serían donados, y esto es muy importante, serían donados íntegramente, ya que ella no quería llevarse nada de ese matrimonio.
Sin embargo, al estallar el juicio por difamación, citaron a testificar a un representante del SLU, el cual confirmó lo que mucha gente ya venía diciendo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y es que Amber no había donado los 7 millones. Se supo que en realidad solo donó $1 millón a la organización y también se reveló que había donado solamente $350,000 al hospital de Children's Hospital. Esto es muy importante porque ella había dicho en cadena nacional que todo el dinero del acuerdo de divorcio ella lo iba a donar, ¿ok? Porque ella quería lucir bien ante el público que decía que ella era una casa fortunas. Sin embargo, estos 7 millones nunca fueron donados. Ella donó primero $1 millón a esta organización que apoya supuestamente a víctimas de violencia. Digo supuestamente porque me parece que SLU ha quedado súper mal. O sea, ha demostrado no solamente que es una organización que no hace un filtro a la hora de seleccionar a sus víctimas, sino también que lo único que quiere es lucrarse. Entonces, bueno, ella no dona los 7 millones, ella dona $1 millón, eran 3.5 millones para SLU y 3.5 millones para The Children's Hospital. Al final, a The Children's Hospital, ella solamente donó $350,000. Y el que era su novia en ese momento, el multimillonario Elon Musk, porque aquí ustedes van a ver nombres muy importantes dentro de la industria del espectáculo y, bueno, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, había donado $4 millones a nombre de Amber y Johnny había donado $100,000. ¿Okay? ¿Por qué es que Johnny hace esta donación? Al inicio ella dice que, bueno, le van a dar 7 millones por ella no decir nada de todos los momentos difíciles que hubo en la relación y todo lo demás, pero al final se iba a dividir ese monto en dos, ¿no? Entonces Johnny inició a hacer los pagos porque como eran 3.5 para The Children's Hospital, él comenzó a hacer pagos de $100,000. Entonces, cuando ella se dio cuenta, ella dijo, no, tú me vas a pasar el dinero a mí y yo lo voy a donar. Eso fue lo que hizo Johnny y esta mujer pues nunca donó nada. O sea, en otras palabras, ella sí se quedó con una buena tajada del divorcio. O sea, esos 7 de $1.350.000, o sea que realmente se quedó con más de $6 millones. A pesar de eso, durante el juicio, cuando la abogada de Johnny Depp, Camille Vázquez, le preguntó, y eso está todo grabado, si ella había donado los 7 millones prometidos, en vez de decir la verdad, o sea, no lo doné, Amber se aferró a su primera mentira en streaming nacional, porque el juicio fue televisado a petición de la jueza. Y dijo, es lo mismo prometer que donar. Las redes sociales explotaron con una fuerza insospechada. Si Amber se atrevía a repetir una y otra vez que había donado este dinero y solo confesó que no lo había hecho después de verse contra las cuerdas ante la presión de una abogada, ¿en qué más había mentido? Y para mí este fue el inicio del final, porque recuerden ustedes que en el sistema judicial norteamericano, los jurados, cuando descubren a una persona mintiendo en el estrado, que además es súper grave porque eso se conoce como perjurio y puedes ir presa por eso, ¿ok? Si descubren una mentira, el jurado puede desechar todo lo que tú digas. No creo que fue lo que pasó, el jurado pues estuvo muy pendiente, pero evidentemente este primer encuentro con la abogada de Johnny Depp sentó un precedente de que Amber mentía compulsivamente, que no tenía ningún problema en falsear la realidad en el estrado y lo hizo ante un jurado que estaba muy atento a lo que estaba ocurriendo. Y aquí vamos a explicar algo muy importante con respecto a los juicios en los Estados Unidos, que ser jurado en un juicio allá es un tema muy delicado, ¿no? De hecho, pues cualquier persona puede ser jurado, cualquier persona que esté viendo este video en algún momento le puede llegar una citatoria para que sean jurados. Y ser jurado en un juicio es un tema muy delicado, ¿ok? Porque es muy importante que el jurado no esté contaminado por las redes sociales. De hecho, son como apartados durante estas 6 semanas en que duró este juicio. Este jurado prácticamente no fue a su casa, no podía ver redes sociales, ¿ok? Tenía que atenerse a todas las pruebas que se presentaban. Y este jurado vio a Amber mentir y mentir y mentir en esta primera cosa importante. Si he donado $7 millones.
sí he donado 7 millones de dólares. Y además, cuando la abogada le dice, pero al día de hoy usted lo ha donado, sí, I pledged it. O sea, yo lo prometí. No es lo mismo decir, yo prometo donar 7 millones a donar el acuerdo de divorcio. Entonces ella dijo que no había donado el dinero, ya ven como una mentira acarrea más mentiras. Ella dijo que no lo había donado debido a la demanda de su esposo, de su ex esposo, de Johnny. Pero Amber había tenido el dinero durante 13 meses. Entonces, realmente no lo donaste porque tienes que pagar tus abogados por la demanda de difamación o porque no quisiste. Evidentemente porque no quisiste. Ok, el segundo aspecto muy importante o la siguiente mentira fue el tema del dedo mutilado. Ok, que debo decir que ese fue, en mi caso muy particular, el evento que más me impactó. El siguiente dato que impresionó mucho a la opinión pública fue la mutilación que sufrió el actor Johnny Depp cuando durante una discusión Amber le tiró una botella de vodka que le fracturó el dedo y le hizo perder una parte de él. O sea, no solamente fue que le fracturó el dedo, sino que además, debido al golpe de la botella, él perdió parte del dedo, logran recuperar parte del dedo y lo llevan al hospital, pero desafortunadamente no le logran, no logran salvar esa parte del dedo. Entonces él la pierde. De hecho, uno de los dedos de Johnny es más corto que el resto debido a esa mutilación, que es algo muy delicado, porque estamos hablando de que una persona mutiló el cuerpo de otros. Es un tema muy, muy, muy delicado. Entonces, aunque los abogados de la actriz aseguraron que Johnny Depp se había cortado su propio dedo, lo cual es surrealista, aun cuando Johnny es músico y ama tocar la guitarra, se reveló una grabación en la que la actriz confesaba que ella lo había hecho accidentalmente. ¿Okay? Ellos estaban discutiendo y ella le lanza la botella y le corta el dedo. Johnny subió al estrado para contar de viva voz el acontecimiento mientras el mundo entero veía a Amber riéndose y burlándose de una manera muy siniestra. De igual forma subieron al estrado empleados de Johnny Depp que afirmaron que ella le había cortado el dedo. No solo se presentaron las fotos de su dedo mutilado y de Johnny en el hospital, sino que 2 cirujanos confirmaron que la lesión en el dedo había sido producida por un vidrio arrojado a gran velocidad. O sea que, lo primero, ¿no? Que él cortara el dedo, pues nadie lo creía, pero evidentemente cuando declaran todos estos médicos que esclarecen cómo fue la ruta de la botella, pues evidentemente quedó más que claro que ella se lo había cortado. La otra mentira que dijo Amber en el estrado fue el tema del abuso físico con una botella. Ya las cosas estaban pintando mal en este momento para ella, cuando ella tuvo que subir al estrado y por primera vez, aún mucho después de la orden de restricción en la que aseguraba que vivía aterrada de su ex esposo, aseguró que él la había abusado físicamente con una botella. No solo Amber Heard jamás había declarado eso, recordemos que ella había solicitado una orden de restricción, decía que él la abusaba físicamente, pero no, estas palabras hay palabras que no puedo decir, pero bueno, que la violentaba físicamente, pero no desde un punto de vista sexual, ¿no? Entonces ella nunca había declarado eso y de pronto lo dice en el estrado. Y estas alegaciones sonaban tan incongruentes y realmente nos daban la sensación de estar ante una mala actriz ejecutando el peor papel de su vida. De por sí creo que ella es una actriz muy mala. Además, aseguró que los golpes eran tantos que tenía que usar una paleta de maquillaje marca Milani para cubrir los moretones, añadiendo que su esposo además le había roto la nariz y le había arrastrado con vidrios rotos en el suelo. Curiosamente, a pesar de lo fuerte de esta declaración, no había una sola foto de esos golpes, no había tampoco registros médicos, solamente fotos alteradas en la cual se veía a Amber con la cara algo sonrojada. Y esto es lo otro bastante curioso, y es que estas celebridades, que de hecho estaban en un matrimonio bastante complicado, se ha puesto de moda esto de las relaciones tóxicas, pero bueno, ellos se grababan mutuamente y lo hacían porque evidentemente creo que uno sospechaba del otro. Obviamente Johnny no creo que sea tonto, era un hombre con una gran fortuna, ya no es ya no es de 650 millones, pero evidentemente se va a recuperar con nuevas películas.
ahora es de 150 millones, pero en el momento que ellos se casan, obviamente era uno de los actores más importantes en ese momento de Hollywood, ¿no? Entonces, ellos empiezan a grabar, por eso es que en este juicio salen tantas evidencias, hay grabaciones de ellos discutiendo, hay fotos donde ella dice que él la golpeó, y llevaron a un especialista que probó que estas fotos habían sido editadas, o sea, que en realidad eran fotos trucadas, ¿no? Entonces todo era una serie de mentiras. Además, había incontables fotos tomadas los días posteriores a uno de los supuestos asaltos que ella dijo que Johnny había hecho contra ella, y salen ambos actores en la alfombra roja y se veía a Amber Heard perfectamente bien, perfectamente feliz, perfectamente sin ninguna sola lesión. Ella dijo de nuevo que es que ella se maquillaba, pero es imposible con maquillaje tapar una nariz rota. Además, otra cosa muy extraña es que ella jamás había ido a ver un médico, a pesar de que ella dice que Johnny la maltrataba, la arrastraba por el suelo sobre vidrios. O sea, eran cosas completamente locas. Y entonces la empresa Milani hizo un video en TikTok, porque hay que decir que las redes sociales jugaron un papel muy importante en este juicio, y la empresa aclaró que la paleta de la que hablaba Amber solo había sido lanzado al mercado cuando no había sido lanzado cuando ella estaba casada, sino hasta 2 años después del divorcio. O sea, ¿cómo es posible que ella se limpiara los golpes, ocultara los golpes con una paleta que ni siquiera estaba en el mercado? Otra mentira para Amber. Lo siguiente, llora sin lágrimas. La credibilidad de Amber pues ya iba completamente en picada, cuando se le vio en el estrado sobreactuando. A pesar de haber hecho alegaciones todavía peores a las que la lleva a la corte, porque recordemos que esto es un juicio por difamación, porque ella había dicho en un artículo en el The Washington Post que ella era una víctima de violencia doméstica. Evidentemente, ella nunca había dicho que su esposo específicamente la había golpeado, pero se infería, obviamente, porque Amber solamente ha estado casada con Johnny Depp, ¿no? Entonces, obviamente todos lo sabíamos. Pero realmente el juicio por difamación simplemente era, bueno, no simplemente, pero bueno, era por ese artículo en particular. Ella nunca había dicho que él la había abusado de ninguna otra forma. O sea, ella había dicho que él era un golpeador de esposas, básicamente, a wife beater, en inglés, y pues por eso se da el juicio por difamación. Pero cuando ella subía al estrado, ella comienza a decir que él pues le había hecho un montón de cosas más. Y aunque ella se retorcía de verdad en el estrado de manera histriónica, fue esa misma exageración y ese deseo desmedido de causar empatía en el jurado lo que la llevó a generar un completo rechazo por parte de la sociedad. Incluso víctimas de abuso doméstico, por ejemplo, víctimas de Bill Cosby, salieron a decir que no se sentían identificadas, y esto fue muy grave, que no se sentían identificadas con el testimonio de Amber. Y declararon abiertamente en redes sociales que Amber no era víctima de violencia doméstica, que mentía y que su testimonio estaba adornado con detalles tomados de películas famosas, que fue otro dato súper extraño, que cada vez que ella subía al estrado, parece que se ponía a ver películas de personas que hubieran sufrido algún tipo de abuso y tomaba líneas de esas películas, ¿no? Lo cual de verdad fue bastante extraño. Y este efecto, la actitud retadora, muy importante esto, la actitud retadora, despreocupada y relajada en la que siempre se le vio durante la mayor parte del juicio, burlándose de su ex esposo cuando contaba que ella lo golpeaba y riéndose en pleno juicio, que todas esas grabaciones están, generó el repudio popular. Los canales de YouTube enloquecieron con la noticia, o sea, sobre todo yo creo que hay que darle un espaldarazo a los canales de YouTube que de manera valiente dieron un paso adelante y dijeron, esta mujer miente y vamos a reportar la realidad. Que indudablemente había una disociación entre los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la prensa y los canales de YouTube, que tenían una posición bastante marcada a favor de Johnny. El juicio se volvió trending topic en YouTube, en Facebook, en Instagram y no en Twitter, después de que en una jugada bastante extraña, el multimillonario Elon Musk compró la red social. Sin embargo, la suerte ya estaba echada.
El hashtag Justice for Johnny and Amber Thorne, que ya le voy a explicar esto, inundó el mundo entero y un total de 100 millones de personas estaban completamente conectadas en el juicio más extraño y surrealista de la historia. Este tema de los hashtags, por cierto, fue explicado por uno de los expertos de Amber, que honestamente no entiendo para qué lo llevaron, porque el hombre empezó a explicar que coser hashtags, que coser un tweet, no, me pareció bastante ilógico lo que le estaba aplicando porque todos lo sabemos. Pero bueno, una de las cosas que dijeron es que el hashtag Justice for Johnny y Amber Thorne estaba por todos lados, cosa que sabemos, y que esto había afectado a la actriz. Bueno, porque les tengo que explicar esto, que cuando Johnny la demanda por 50 millones de dólares, ella contrademanda por 100 millones de dólares, diciendo que ella no lo había difamado y que en cambio era él el que la había difamado a ella, porque ella estaba diciendo la verdad, o sea que era una víctima de violencia doméstica. Entonces, bueno, este tema de los hashtags se hicieron muy trending topic. Yo compartí en mi canal, en mis redes sociales, Justice for Johnny y también Amber Thorne. Y Amber Thorne, solo para explicarle, es un juicio que hace alusión al acto de defecación humana que ella realizó en la cama de su ex esposo. Entonces, para que ustedes también sepan este tema. Ahí vamos a explicar esto. El acto de defecación en la cama. Uno de los eventos más impresionantes del juicio y que parecía algo irreal, pero que se demostró que era verdad, ocurrió cuando Johnny Depp y muchos de los trabajadores que trabajaban para él, que estaban con ellos cuando estaban casados, contaron que Amber Heard se había defecado en la cama del actor después de una discusión. Aunque Amber aseguró que habían sido los perros, el tamaño del regalo detonó la certeza de que era realmente un excremento humano. Y este dato obviamente detonó la sospecha de que Amber seguramente tenía algún trastorno psiquiátrico. Una de las expertas presentadas por Johnny explicó que ella padece una enfermedad que se llama trastorno limítrofe de la personalidad y también otra enfermedad que se conoce como personalidad narcisista. Y después de escuchar sobre el acto de defecación, no quedó duda de que esta muchacha realmente tenía serios problemas mentales. La otra mentira que se fue develando durante el juicio se hizo a través de las grabaciones que presentó el equipo de Johnny Depp. Si lo anteriormente descrito con respecto al acto de defecación no les parece wow, lo que viene ahora de verdad fue de miedo. El equipo legal de Johnny presentó 3 grabaciones claves que sin duda sepultaron totalmente las mentiras de su ex esposa. En una de ellas la actriz confesaba lo siguiente: no te pegué, te golpeé. En otra, eres un bebé, no eres hombre, porque no eres capaz de responderme. Y la peor indudablemente, que yo creo que caló hondo en absolutamente todas las personas que veíamos el juicio, fue esta. Dile al mundo, Johnny, que tú, Johnny Depp, eres víctima de abuso doméstico. Tú, un hombre, ve y dile al juez y veremos a quién le creen. En estas grabaciones se escuchaba a la actriz completamente alterada, fuera de lugar porque además gritaba, amenazaba, mientras que su esposo intentaba apaciguarla de manera calmada. La actriz solo pudo presentar un solo video que convenientemente apareció en un medio de comunicación llamado TMZ, en el cual se veía a Johnny Depp golpeando un gabinete, pero nunca golpeándolo a ella. El otro tema, la otra mentira que cayó, porque les digo que estos son mentiras tras mentiras, fueron las infidelidades probadas. Una de las ideas en la que se basó la defensa de Amber Heard fue que Johnny era un celoso empedernido que no soportaba verla con nadie y que no la dejaba aceptar papeles donde hiciera desnudos. Curiosamente, sus compañeros y amigos, quienes vivían a expensas de Johnny en las diferentes mansiones del actor, aseguraron que más de 30 hombres desfilaban por las casas cuando Johnny se encontraba grabando. La defensa de Depp presentó 2 videos donde Amber se veía con el actor James Franco en el elevador de una de las casas de Johnny y otro video con el multimillonario Elon Musk. En otras palabras, Johnny no deliraba, realmente ella sí le era infiel cuando él se encontraba trabajando. Entonces fue nuevamente otra mentira. Y hay que entender esto, que fue mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, y cada vez la credibilidad de Amber caía más y más y más. Y entonces pasó también uno de los eventos más increíbles de todo el juicio, y es que apareció un periodista que había trabajado para TMZ.
de apellido Tremiño, creo que es, no me acuerdo ahora muy bien, pero Marlon Tremiño, creo que por ahí va el nombre. Y en uno de los giros también muy surrealistas de esta historia tan digna de una serie de Netflix, que definitivamente van a ver que Netflix va a hacer una serie y van a salir películas y documentales de esto, uno de los periodistas que trabajaba en TMZ, cuando mágicamente se filtró el video donde aparecía Johnny golpeando el gabinete, dio un paso al frente y contactó al grupo de Johnny Depp. Testificó en el juicio que la fuente había filtrado el video. Nunca dijo que lo hizo Amber, porque ustedes saben que los periodistas no pueden dar el nombre de sus fuentes, pero dijo claramente que el video procedía de la fuente. Y a buen entendedor, pues pocas palabras. Y que un día antes de que Amber solicitara la orden de restricción, ellos ya tenían el video. Evidentemente, ella les pasó el video y además se cree que cobró por eso. No se puede probar si realmente ella cobró por esto, pero seguramente sí. Aunque Amber negó rotundamente que ella hubiera filtrado el video de su ex esposo golpeando un gabinete, ya las mentiras se vendían a $1 por minuto y la credibilidad de la actriz estaba más que dañada, sepultada. Y entonces apareció otra persona que, gracias a que el juicio estaba siendo televisado, quiso también dar su testimonio, la mejor amiga de la hermana de Amber Heard. Aquí viene la historia. Por otro lado, la mejor amiga de la hermana de Amber, que fue la única que testificó presencialmente, que dio la cara por su hermana, y entendemos que no es porque estuviera diciendo la verdad, sino que era su hermana. La única que dio un paso al frente y mintió abiertamente por proteger a Amber, declaró en el juicio que la hermana de Amber le había confesado que le tenía mucho miedo a su hermana, que ella la había golpeado y que ella sabía que Depp nunca había abusado de Amber. La testigo afirmó que ella sabía que lo que hacía Amber estaba mal y que lo único que podía liberar a todas las personas involucradas en esta gran mentira era la verdad. Y finalmente, lo que todos sabíamos, que Johnny no merecía que se siguiera ensuciando su nombre. Y entonces pasó lo impensado, y es que la supermodelo Kate Moss, la cual tuvo una larga relación con Johnny Depp, fue nombrada por Amber en el estrado. Y esto permitió que Amber pudiera brindar una declaración. Por otro lado, aquí vamos a hablar de esto, Amber declaró en su deposición que ella efectivamente sí había golpeado a Johnny en una única ocasión, porque ella había recordado que él le había confesado que había tirado a la supermodelo Kate Moss por las escaleras cuando ellos eran novios, confirmando así que la peor enemiga de Amber era Amber. Kate Moss realmente no tenía derecho a testificar a menos que una de las partes involucradas la mencionara expresamente, y Amber lo hizo. Y entonces pasó lo que todos esperábamos, y digo esperábamos porque me incluyo, yo seguí el juicio muy de cerca. Kate Moss declaró desde Inglaterra en una videoconferencia donde afirmó que ella se había resbalado durante una tormenta y que Johnny la había oído gritar. Él la había recogido del suelo y buscado asistencia médica. En otras palabras, Amber, una vez más, se había inventado esta historia para perjudicar a su ex esposo. Siguiente mentira que fue desnudada. Después vino el tema del cuchillo de regalo. Otro dato muy curioso que revelaron los abogados de Amber es que ella le había regalado un cuchillo gigante con la siguiente frase, grabada: hasta la muerte. Para ser una mujer que vivía aterrada por los abusos de su ex esposo, pues no parecía un regalo con mucho sentido. Es importante aclarar que Amber se llamaba a sí misma una víctima de violencia doméstica, que había escapado de su agresor después que él la abusara supuestamente durante muchos años, que vivía aterrada y que él era un monstruo al que le tenía mucho miedo. Sin embargo, este miedo no se veía en ninguna parte del juicio. A diferencia de Depp, que no la miraba en ningún momento a los ojos, acto muy propio de una víctima de violencia doméstica, Amber se vestía igual que él, con unos peinados muy elaborados que honestamente recordaban a la malvada madrastra de Cenicienta.
Claro que afirmó que esto había sido un simple regalo, pero ¿cómo creerle en este punto después de todas las mentiras que habían caído una detrás de la otra? Además, tenemos que decir que el equipo legal de Johnny Depp fue brillante. Teníamos del otro lado muy buenos abogados, personas muy preparadas. Y teníamos a la abogada Camille Vázquez, que estaba encargada de hacer algo que en los Estados Unidos se le llama cross-examination, que es como confrontar al testigo y tratar de sacar todas sus mentiras, ¿no? Entonces, el otro aspecto que yo creo que sentó también una posición importante del juicio es que ya Johnny había perdido, recuerden, el primer juicio de difamación en Gran Bretaña, por lo que siento que había una excesiva confianza de parte de los abogados de Amber. Como Johnny había perdido el caso de difamación contra The Sun y Amber había sido considerada en Gran Bretaña una víctima creíble, parece que sus abogados, y esa es la sensación que nos llevamos todos, no hicieron su tarea. Sus testigos no tenían credibilidad, se contradecían, no se notaban preparados y francamente decían cosas ridículas. El caso más impresionante fue el de un psiquiatra que aseguró, y lo que voy a decir es cierto, pueden ir a ver el juicio, que aseguró que había diagnosticado al actor con personalidad narcisista con tan solo verlo actuar en alguna de sus películas. ¿Será que este supuesto psiquiatra no sabe diferenciar la realidad de la fantasía? O sea, no es lo mismo que una persona actúe en un papel con personalidad narcisista a que tenga una personalidad narcisista. El otro aspecto que indudablemente jugó un papel muy importante y que ya tenía un claro ganador desde las primeras semanas del juicio fue el papel de las redes sociales. La decisión de televisar el juicio entre ambos no fue de Johnny ni de Amber, en realidad fue de la jueza. Amber se opuso originalmente, pero Johnny aceptó. Sin duda, desde el día 1, los seguidores de Depp dieron un paso al frente por su estrella. Pero a medida que pasaban los días, los seguidores de Depp aumentaban y aumentaban y aumentaban, mientras que los de Amber disminuían, disminuían y disminuían. Y no solo porque los seguidores de Johnny eran admiradores de su trabajo, sino porque ver a Johnny Depp en el estrado, confesando que tenía un problema de abuso de sustancias, que no era un santo, pero que sin duda jamás había golpeado a una mujer, fue 100% creíble. El no mentir, el reconocer sus errores y decir cuáles habían sido sus defectos, sus debilidades, jugó a favor de Johnny, porque se mostró completamente humano, se mostró que se estaba abriendo ante el jurado. Y en cambio, esa obsesión que tenía a Amber de inspirar lástima, de llorar sin lágrimas, comenzó a generar un gran repudio. Y siento que en este punto el juicio ya estaba ganado por parte de Johnny. Y entonces, en una de sus declaraciones, dijo algo sumamente impresionante. Mencionó que él lo había perdido todo, pero que estaba dando esta última batalla para darle un ejemplo a sus hijos, para limpiar su nombre y contar su verdad. Y esto también creo que fueron elementos claves para ganarse el corazón de los fanáticos, de los hombres, de las mujeres y sin duda para ganarse la opinión más importante en ese momento, la del jurado, el cual no solo determinó que Amber lo había difamado, sino que había actuado con malicia y con premeditación. Un punto a favor de la justicia norteamericana, la cual francamente me parece admirable porque ha demostrado en este juicio que no se deja manipular por nadie y que tarde o temprano la verdad siempre triunfa. Y ahora vamos a hacer una conclusión de todos estos argumentos que soportan nuestra tesis de investigación, que es que Amber fue descubierta mintiendo en muchísimas cosas y que esto le costó sin duda el juicio, porque no era una fuente creíble. Conclusión. En conclusión, se puede decir que el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard tuvo un claro ganador. El jurado no solo determinó que Amber había difamado a su ex esposo,
sino también que lo había hecho con premeditación maliciosa. Determinó que ella deberá pagar $10 millones por la difamación y $350,000 por el daño punible, que originalmente en realidad eran 5 millones, pero debido a que en el estado de Virginia el techo es de $350,000, pues bajó a ese monto. Por su parte, Depp deberá pagarle 2 millones por una declaración no comprobada que realizó uno de los abogados de Johnny. Pero más allá del dinero, Johnny Depp se ha alzado como el claro ganador de una batalla legal sin precedentes, ya que ha demostrado que desafortunadamente hay mujeres que mienten y utilizan el sistema legal para dañar a sus exparejas. Contrario a lo que muchos piensan, este juicio, en mi opinión, no afectará a las verdaderas víctimas de violencia doméstica. Este juicio no es contra ellas y no se dejen manipular esa serie de medios de comunicación que están diciendo que esto es un retroceso para las mujeres. Y no lo es porque ellas tienen la verdad de su lado. Este juicio es un claro ejemplo de que la violencia no tiene género, de que la presunción de inocencia es importante y que las mentiras tarde o temprano caen por su propio peso. Le tomó 6 largos años, pero hoy la carrera de Johnny Depp está más fortalecida que nunca y promete resurgir como el ave fénix de sus propias cenizas. En cambio, la carrera de Amber está enterrada. Las figuras públicas viven de su público y de su reputación. Y así como Johnny Depp enfrentó el repudio de todo Hollywood en su momento, hoy Amber lo enfrentará también, pero esta vez con un jurado en su contra. Y ese ha sido mi ensayo analítico sobre este caso sumamente mediático que nos ha mantenido a todos en vilo y me incluyo. Yo creo que este juicio va a dar para muchísimos meses más, porque cada vez que uno lo ve se impresiona más por el nivel de mentiras, por el nivel de engaños y es sumamente triste, ver todo lo que salió de esta pareja tan complicada. Pero yo creo que también se manda un mensaje muy importante. Las verdaderas víctimas serán escuchadas, pero tendrán que presentar pruebas creíbles de lo que les pasó. Y recuerden que, como siempre, tiene que haber una lista de referencias en el ensayo. Aquí les dejo, de hecho, todos los videos que vi. Bueno, no creo que todos, creo que debe haber habido algún otro que no incluí, pero la mayoría de los videos que yo recuperé para este ensayo. Evidentemente, el canal más importante es Law and Crime, porque ese es el canal de los Estados Unidos. Es el canal que transmitió en streaming todo el juicio. Recuerden que a la hora de citar, que pueden hacerlo perfectamente, videos de YouTube, que es lo que yo hice, deben poner el nombre del canal, deben poner la fecha en que se publicó el video y el URL. Eso lo tienen que hacer por cada uno de la lista de referencias que ustedes incluyen en su ensayo analítico. Y aquí les dejo todos los videos por si ustedes quieren ir. Sí les aviso que para hacer este ensayo, pues estuve monitoreando todos estos días los canales que hay en los Estados Unidos. La inmensa mayoría de los videos están en inglés, pero hay algunos canales que han sacado el juicio, han hecho muy buenas traducciones, que debo de decir que mis respetos para todos esos youtubers que estuvieron traduciendo y traduciendo un juicio que muchas veces iniciaba desde las 7 de la mañana y terminaba hasta las 4 o las 5 de la tarde. Y bueno, ese ha sido mi análisis sobre este caso tan tremendamente mediático. Y aproveché que una de mis estudiantes en tutorías tenía que hacer un ensayo analítico y ella lo quería hacer de este tema y dije, me cae súper perfecto porque de hecho quiero tener un video en mi canal sobre esto. Y les explico esto, para que ustedes se den cuenta que a la hora de hacer un ensayo analítico es muy importante que ustedes tengan claro su posición, que ustedes tengan claro una buena tesis de investigación soportado con buenos argumentos. Y el hecho de que sea un ensayo analítico sin citas no significa que ustedes no van a ir a recuperar información. Tienen que informarse mucho porque tienen que demostrarle a su profesora que tienen una opinión crítica, inteligente y respaldada con buenos argumentos. Déjame saber en la casilla de los comentarios
¿Qué te pareció este ensayo? ¿Te pareció un buen resumen de todos esos días que estuvimos súper conectadas? ¿Te gustaría que hiciéramos otro video, un en vivo, reaccionando a algunas declaraciones que se han dado de parte de estas estrellas? Si te gustó este video, también suscríbete a este canal, regálame un like, déjame por favor un comentario. Déjame saber qué opinas de este juicio. Déjame saber a quién apoyabas, a Johnny y a Amber. Estoy casi segura que diría que el 98% de la comunidad que está en YouTube estaba a favor de Johnny, porque fue la persona que demostró que estaba siendo víctima de abuso doméstico. No obstante, pueden dejar cualquier tipo de comentario que ustedes quieran en el chat y así lo podemos debatir. Recuerden que es importante para una sociedad ser capaz de abordar todos estos temas con respeto y tolerancia. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.